En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Daniel. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, así como parte de los objetos del templo que él se llevó al país de Sennaar y los guardó en los tesoros de sus dioses. El rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que seleccionara de entre los israelitas de sangre real y de la nobleza algunos jóvenes sin defectos físicos, de buena apariencia, sobrios, cultos e inteligentes, y aptos para servir en la corte del rey, con el fin de enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de alimentos y de vino de su propia mesa. Deberían ser educados durante 3 años y después estarían al servicio del rey. Entre ellos se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Daniel hizo el propósito de no contaminarse compartiendo los alimentos y el vino de la mesa del rey, y le suplicó al jefe de los oficiales que no lo obligaran a contaminarse. Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Sin embargo, éste le dijo a Daniel: le tengo miedo al rey, mi señor, porque él les ha asignado a ustedes su comida y su bebida, y si llega a verlos más delgados que a los demás, estará en peligro mi vida. Daniel le dijo entonces a Malasar, a quien el jefe de los oficiales había confiado el cuidado a Daniel, Ananías, Misael y Azarías: por favor, haz la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den de comer legumbres y de beber agua. Entonces podrás comparar nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa del rey y podrás tratarnos según el resultado. Aceptó él la propuesta e hizo la prueba durante 10 días, y al cabo de ellos los jóvenes judíos tenían mejor aspecto y estaban más robustos que todos los que comían de la mesa del rey. Desde entonces Malasar les suprimió la ración de comida y de vino y les dio solo legumbres. A estos 4 jóvenes les concedió Dios sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencia. A Daniel además el don de interpretar visiones y sueños. Al cabo del tiempo establecido, el jefe de los oficiales llevó a todos los jóvenes ante Nabucodonosor y se los presentó. El rey conversó con ellos y entre todos no encontró a nadie como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Quedaron entonces al servicio del rey y en todas las cosas de sabiduría, inteligencia y experiencia que el rey les propuso, los encontró Dios 10 veces superiores a todos los magos y adivinos de su reino. Palabra de Dios. Bien, esta es una historia bien bonita del libro de Daniel, y es como Daniel confía en el Señor, no quiere contaminarse de la comida de los judíos, de los paganos, y entonces pide que se le dé solo agua y legumbres y confía en que Dios le va a ayudar, porque la preocupación era: si no comes sino legumbres y agua, pues te vas a adelgazar, y el rey los quiere robustos y fuertes. Y Daniel dice: yo confío en el Señor. Yo confío que el Señor va a estar con nosotros, y como yo confío en el Señor, entonces yo no me contamino con lo que no es del Señor. Esta es como la mentalidad. Ahora, nosotros hoy nos podemos hacer la misma pregunta: ¿tú confías en el Señor? Y entonces seguro que la gran mayoría va a decir: sí, yo confío, sí, yo confío. Entonces, segundo, ¿por qué te contaminas de las cosas que no son del Señor? O sea, ¿por qué caes en la mentira? ¿Por qué caes en la pornografía? ¿Por qué caes en la infidelidad? ¿Por qué caes en el ocio? ¿Por qué caes en la gula? ¿Por qué caes en la envidia? Si confías en el Señor, ¿por qué te contaminas de las cosas que no son del Señor? Yo creo que eso es una bonita pregunta para hacernos nosotros el día de hoy. O sea, revisa tus pecados y di: pero si yo confío en Dios, ¿yo por qué hago esto? Yo creo que me falta confiar más en el Señor. Cuando confiamos en el Señor, nos esforzamos por no pecar, nos esforzamos por erradicar ciertas situaciones de nuestra vida
que quizás no caminan bien en nosotros. Entonces, la falta de confianza nos hace caer en el pecado. Así que pregúntate esta noche, en este día, perdón, ¿tú confías en el Señor? Sí, ok. Si tú confías en Él, ¿cuáles son tus pecados? Y no crees que esos pecados es falta de confianza en Él. No te contamines con las cosas que no son del Señor. Trata de alejar de tu vida toda situación que te separa de ese amor y de esa confianza con Dios. Cuando uno confía en alguien, entonces no le hace daño. Si tú confías en tus padres, entonces ¿por qué tienes que mentirles? Si tú confías en tus padres, entonces ¿por qué no le ayudas? Si tú confías en tus padres, entonces ¿por qué no los amas? Si tú confías en Dios, ¿por qué pecas? Daniel confiaba en el Señor y no quiso contaminarse. Vamos a pedirle al Señor hoy, con esta lectura, que nosotros también queremos confiar en Él y que por eso no queremos contaminarnos con ese pecado que nos separa del amor y que nos daña esa confianza. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. A mí me gusta mucho este evangelio porque a veces pensamos que hay que darle mucho a Dios para que nos ame mucho, o porque es que si no le damos mucho entonces no lo amamos. Y me gusta mucho el evangelio porque es que esta viuda no dio mucho, esta viuda dio desde el corazón. Entonces a veces tenemos una mentalidad de que hay que dar mucho. Entonces queremos ayudar a la iglesia, entonces hay que dar mucho dinero. No, no hay que dar mucho dinero, hay que dar desde nuestro corazón. Yo soy muy partidario de eso. Yo no soy partidario de que si tú tienes, o sea, de que si tú das 10, que 10 no es nada, tienes que dar 20 o tienes que dar 100, 10 es una miserableza. Venga, si 10 es lo que nace de tu corazón y desde tu necesidad puedes dar 10, seguro que vas a echar más que cualquiera que dé 100. Entonces, no midamos la donación que le hacemos al Señor por la cantidad, midámosla por la calidad, midámosla por lo que hay en nuestro corazón, desde nuestra necesidad. Y esto es bien importante porque es que hay que dar desde nuestra pobreza, no desde nuestra sobra, no desde nuestra riqueza. O sea, esto que yo doy, yo se lo destino al Señor. Quizás lo necesito para algo, quizás podría ajustar para comprar algo, pero se lo doy al Señor, se lo dedico a Él. Entonces, eso es lo que hace la viuda. Bien pobre, pero echa las moneditas al Señor, a las alcancías para el Señor, porque el Señor provee. Esa frase es muy importante. No tengas miedo en darle al Señor lo que el Señor se merece, porque el Señor provee. Hay gente que le da miedo darle al Señor, porque lo necesita, porque le va a hacer falta, porque si no, ¿qué va a hacer? Mira, tú despréndete de tus cosas, pero despréndete de tus cosas para el Señor, ¿sí? Porque el Señor provee para nosotros. Eso es lo que pasó con la viuda, eso pasó con esta mujer. Así que 2 cosas son bien importantes en el día de hoy. Si confías en el Señor, no te contamines del pecado. Esfuérzate por no contaminarte. Y lo segundo, si confías, entonces no se te olvide la frase: el Señor provee. Y el Señor provee para todos. No tengas miedo en darle al Señor lo que el Señor se merece, porque el Señor te va a devolver a ti lo que tú te mereces también. Cuando confías en Él, Él confía en ti. Cuando te abandonas en Él, Él se abandona en ti. Así que no le estás dando. Lo único que estás haciendo es mostrándole el amor. Y el Señor se abre para darnos el mismo amor a cada uno de nosotros. Cuando das con generosidad, recibes con generosidad. Cuando compartes con generosidad, recibes con generosidad. Hay gente que no recibe mucho, que se ahoga porque no ha dado, porque no sabe dar, porque no sabe compartir. El gran don de compartir para disfrutar el poder recibir. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a confiar más en Él y que nos ayude a que podamos darle a Él desde lo que esa confianza Él se merece.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.